Luis Alberto Padrón, tradicionalmente para estas fechas, pues se nos ponían a veces algunos, bueno, los que son trabajadores de empresas, la carita feliz porque se venía el pago de utilidades de parte de las empresas. Pero estamos viviendo, todos lo sabemos, una época completamente diferente con esto de la pandemia. ¿Qué sucede en el terreno del pago de utilidades y sobre todo ahora con esto de la pandemia? ¿Qué riesgos hay de que las empresas pues traten de escamotear ahí la cuestión del pago o el reparto de utilidades? Fíjate que sí, nosotros año con año tenemos que partir de base cero con los contribuyentes, con los patrones, les decimos, oye, el PTU, ¿y qué es esto, contador? Bueno, pues el PTU es esto, es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Aparte de que la compañía tiene que pagar un 30% de ISR, tiene que repartir otro 10% a los trabajadores. Entonces, ahí la tasa ya se fue al 40, más el 16 de IVA, bueno, pues ya se te fue por arriba de la mitad del pastel. En este caso, los patrones, bueno, pues deben de compartir a sus trabajadores ese 10% de la utilidad, que anteriormente había una problemática, pero ahora ya está apuntando al resultado fiscal. Es decir, el resultado fiscal, la utilidad fiscal que determinaste para el ejercicio 2019, un 10% de esa partida es lo que tienes que volcar a tus trabajadores. Ya no hay falla, ¿verdad? Porque había disputas, porque había una utilidad contable, una utilidad fiscal y una utilidad base para reparto de utilidades. Imagínate. Entonces, hoy en día, ya, lo que reportes al SAT, una décima parte, es lo que le corresponde a los trabajadores. En caso de que haya pérdidas en la empresa, si las hubo, pues no hay ningún problema, Andrés, pero muchas empresas fueron ganadoras el año pasado, reflejaron utilidades y están obligadas a pagar ese 10%. Pero ahorita el gran problema, Andrés, es que no hay recursos en las empresas y ese es el dilema, pagar o no pagar. ¿Y todos los patrones están obligados al pago de esta participación al trabajador de las utilidades? Sí, fíjate, esto no es propio de México, ¿verdad? Porque luego dicen, no, hombre, pues es que aquí nada más la tenemos difícil. En Chile, en Perú, en Venezuela, en Brasil, por mencionar países latinoamericanos, bueno, pues ellos también están a cargo o tienen a cargo esta obligación. Este porcentaje del 10, años anteriores ha estado en el 8 y luego ahora está en el 10. Hubo intentos, Andrés, por intentar, vaya la redundancia, modificar ese porcentaje de pago a los trabajadores, incluso a la alza. Entonces, ahorita se quedó en stand-by. Si implica un esfuerzo, un 10, imagínate una cantidad por encima de eso. Entonces, es un problema latente. Pues ya me imagino, y entonces estamos hablando de ese porcentaje en base a las utilidades fiscales, no en base a los ingresos que haya tenido la empresa. ¿Y qué más nos puedes decir al respecto? Ya cuando se habla de la base del reparto, ¿es a este porcentaje al que te referías o se trata de otro elemento? No, nada más, ahí queda en el caso del reparto, pues te digo, las empresas que no están obligadas a realizarlo son todas las instituciones públicas, como puede ser las tres esferas de gobierno, el federal, el estatal y municipal, los organismos descentralizados, como pudiera ser Agua y Drenaje de Monterrey, o la CFE, o Petróleos Mexicanos, cualquier entidad pública no participa de reparto de utilidades. El Congreso de la Unión, el Poder Judicial tampoco, y así como tampoco están obligadas a repartir las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Obviamente también las instituciones de asistencia privada no participan del reparto. Y por último, las empresas muy enanas, la ley no refiere si eres persona física o moral, pero que generen un ingreso anual declarado no superior a 300,000 pesos, esas empresas o patrones, personas físicas, no pagarán el reparto de utilidades, Andrés. ¿Y los colegios y universidades públicas y privadas? Si no son lucrativas, no deben de pagar utilidades. Imagínate un colegio que es de idiomas. Bueno, pues estos no tienen reconocimiento de validez oficial, que a todas luces pues es una compañía privada con ánimos de lucro
y esa compañía sí debe de pagar seguridad social. Un patrón, persona física, un contador, un abogado, un doctor que ejerce de manera independiente y presta sus servicios profesionales, está obligado a repartir utilidades. Sí, sí está obligado. Esa persona tiene una restricción, porque imagínate, pues tiene nada más un asistente y el señor es muy renombrado, el doctor, y recibe una lana tremendísima. Repartir el 10% de la base de ISR, pues a todas luces resulta inapropiado. En esto pensó el legislador, Andrés, y dice, hey, en estos casos, bueno, pues lo más que se deberá pagar es hasta un salario del trabajador. Y hay alguna fecha, creo que por ahí mencionabas algo, hay una fecha límite para cumplir con esta obligación. Fíjate que sí, o sea, ahorita el mes de mayo es la fecha límite para que las personas morales cumplan, Andrés, con este pago. ¿Esto por qué? Porque la autoridad, de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, dice, bueno, tú tienes 60 días a partir de que presentaste o debiste haber presentado tu declaración anual. Si esta debió presentarse a más tardar el 31 de marzo, pues tú tienes 60 días que nos lleva al 30 de mayo de este año. Para el caso de personas físicas, patrones, personas físicas, porque a lo mejor alguien nos está viendo, Andrés, y dice, oye, yo soy contribuyente y gano mucha lana y soy doctor y soy, espérate, pero si tú no tienes trabajadores, entonces tú no eres sujeto del reparto, porque está muy claro, participación de los trabajadores. Si no hay trabajadores, o si ese trabajador, mira, hay que puntualizarlo, Andrés, si ese trabajador no está registrado ante el Seguro Social, pues fiscalmente va a aparecer que no hay distribución. Allí el patrón tendrá que resolver ese tema. Regresando a la fecha de las personas físicas, como hubo una ampliación para presentar la declaración anual, en consecuencia también se amplía los 60 días para las personas físicas. Conclusión, personas físicas tienen hasta el 30 de agosto para repartir utilidades, sí, solo sí, no han presentado su declaración anual correspondiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al momento que la presentes dentro de este plazo ampliado, agrégale 60 días y hasta esa fecha tú estarás obligado a pagarle a tus trabajadores ese reparto de utilidades, Andrés. Luis, hay otro término que se ha popularizado mucho. Oye, te estás sordeando. ¿Cómo sabe la autoridad si te estás sordeando, si te estás haciendo loco y no estás cumpliendo con esta obligación del reparto de utilidades? Es muy sencillo, Andrés, porque acuérdate que actualmente los patrones timbran los recibos de nómina. Entonces, esta información le llega en tiempo real a la autoridad, le llega al Seguro Social, al SAT, y este SAT lo comparte a las otras autoridades, ¿verdad? Al Seguro Social, al Infonavit, al Gobierno del Estado y también a la Secretaría del Trabajo, que es la secretaría que vela por los derechos de los trabajadores. Entonces, si no sonó el timbre, a más tardar el 31 de mayo, 30 de mayo, bueno, pues las autoridades ya tienen una presunción de que el patrón no pagó el reparto de utilidades. ¿Qué hacer ante esta situación, Andrés? Y nosotros lo entendemos y también tenemos trabajadores a nuestro cargo y pues si hicimos un esfuerzo con el tema de la pandemia de pagarles el 100% de indemnización equivalente al salario, etcétera, el volcar ahorita ese reparto de utilidades cae como un balde de agua fría para las empresas. ¿Cuál es mi recomendación que yo le estoy haciendo a los patrones? Es, pónganse de acuerdo, porque el trabajador, Andrés, pierde su derecho a la devolución de ese reparto de utilidades en un año. O sea, no quiere decir que si al día 30 de mayo ya no te lo pagaron, ya vas a decir, oye, como dijiste, voz de grillos, ¿verdad? El patrón ya no me va a pagar. No es cierto. Si hay un acercamiento frontal entre patrón y trabajador y estos pactan de mutuo acuerdo que el reparto de utilidades va a ser liquidado o pagado en fecha posterior, pues yo no le veo ningún problema. El problema está que algún trabajador se sienta violentado en sus derechos e intente denunciar esa situación, ¿verdad? Yo creo que todo se puede, al igual como lo hicimos con los salarios, donde algunos pactaron
igual con el reparto de utilidades se pudiera pactar un pago diferido, ¿verdad? Mientras el trabajador no se sienta agraviado y esté consciente de la situación de las empresas, yo creo que este es un punto válido. Y otra cosa, antes de que se me olvide, Andrés, las personas morales, una vez que pagan esta PTU, pues hay que recordarles que también tienen derecho a deducir de sus pagos provisionales ese pago de PTU. ¿Verdad? A partir de mayo, tú puedes deducir, vamos a suponer, eran 8,000 pesos a pagar de PTU. Ahorita, una octava parte, es decir, 1,000 pesos, lo enfrentas contra tus pagos provisionales. Al mes de junio, 2,000 pesos y a diciembre, la totalidad de los 8,000 pesos. Es decir, lo vas acumulando y bueno, pues esto es una manera indirecta de reducir tus pagos provisionales para que, por favor, si tú eres el patrón quien nos está escuchando, bueno, pues le hagas esta observación por ahí a tu contador. Luis Alberto Padrón, y por no decir celosas, digamos discretas, hay muchas empresas que son muy discretas con sus finanzas, con sus estados económicos y financieros y todo eso. ¿Cómo puede sentir el trabajador que la parte que se le va a pagar, que ya se le comentó, realmente es la que corresponde? O sea, ¿cómo puede tener la certeza el trabajador de que lo que la empresa le va a dar es lo que le toca? Esa es una excelente pregunta, Andrés, porque pues luego dicen, no, hombre, pues el patrón trae un buen carro, trae buena casa, y el reparto de utilidades es muy menor. Y pudieran decir, oh, esto está manipulado. Esto es totalmente transparente. Se debe de formar una comisión mixta entre patrón, trabajador y lo que es el sindicato. Y bueno, pues una vez que se presentó la declaración anual, pues una copia de esta debe de ser proporcionada a esa comisión. Ahí tendrán a la vista los estados financieros de la empresa y tendrán a la vista la utilidad generada por la empresa y tendrán por consecuencia cuál es el reparto de utilidades a realizar o a entregar. En caso de disputa, bueno, pues por ahí hay unos procedimientos, Andrés, que son bastante técnicos, resulta ocioso señalarlos en esta plática, pero también están a salvo los derechos para decir, hey, esto no era así, o a veces se paga el impuesto, vienen declaraciones complementarias por correcciones que el contador realiza y a lo mejor, pues, apuntaba a un pago adicional a los trabajadores, pero en un caso armónico, ahí está, es esta comisión mixta de PTU. Si no hay más, se firma por parte de los trabajadores, representantes, no todos los trabajadores tienen acceso a esta comisión, se nombran unos representantes, y una vez realizado bueno, pues se firma y se documenta. Es muy importante realizar esto porque van a venir revisiones por parte de la Secretaría del Trabajo. Ahorita mencionabas, ¿cómo se enteran? Pues van a llegar, te van a pedir los recibos timbrados, te van a pedir el acta respectiva donde pues se constituyó esta comisión mixta de reparto de utilidades. Y obviamente te van a pedir el proyecto de reparto, de cómo se repartió las cantidades entre los trabajadores, Andrés. O sea, hay que elaborar un proyecto específico de ese reparto. Sí, eso es un documento, ¿verdad? Donde, bueno, pues se respetaron los derechos de los trabajadores, se les exhibió la declaración anual, se les revisó, mira, hey, traíamos 100,000 pesos de ingresos, son 10,000 pesos de reparto a realizar, y aquí está toda la lista de trabajadores, que eso es lo que ahorita vamos a intentar también pues señalar. Y si en la comisión finalmente no se ponen de acuerdo y pasan los días, ¿qué sucede? Bueno, pues, o sea, si no están de acuerdo, pues haz de cuenta que hay que darle vista a la autoridad correspondiente, ¿verdad? Que es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para que se pronuncie al respecto y le otorgue la razón a quien le asista, ya sea al patrón o al trabajador. ¿Por qué? Porque pudo haber habido inversiones, la empresa es nueva, pero generó muchas utilidades porque era un proyecto bomba, o recién se acaba de crear. Entonces, hey, yo estoy en mi proceso donde yo tengo una exención o no estoy obligado al reparto de utilidades, ¿sí? Pero también hay otros casos donde algunos dicen, hombre, es que en el 2018 perdimos y en el 2019 ganamos, pero si yo los neteo sigo con pérdidas acumuladas. No, para efectos de PTU
esa mecánica o esa aritmética no juega, Andrés. Lo del 2018, si perdiste, ahí ya quedó encapsulado. 2019 ganaste, tendrás que pagar unilateralmente el 10% del reparto de utilidades. Entonces, estas cosas, esas disputas se resuelven ante la Junta de Arbitraje, que regularmente no las vemos. En nuestro ejercicio profesional no vemos ese tipo de disputas. Las empresas son suficientemente profesionales para otorgar esta situación porque saben de las sanciones que pudieran tener por parte de la Secretaría del Trabajo ante una denuncia. ¿Y hay algún procedimiento para la notificación al trabajador de que ya se le va a hacer el pago de esta pues, prestación para ellos, obligación para la empresa? Mira, Andrés, pues todos los trabajadores ya saben, ¿no? Históricamente que en mayo toca el pago del reparto de utilidades. Si tu patrón es persona moral, si es persona física, insisto, ahora trae un plazo ampliado hasta el mes de agosto. Hay empresas, Andrés, que publican en medios, prensa, que, bueno, pues la empresa tal está ya otorgando la distribución. Todos aquellos trabajadores que se consideren que laboraron más de 60 días en el año, pues acudan a la compañía, ¿verdad? A recuperar esto. ¿Por qué? Porque puede haber personas que laboraron, no sé, de enero a abril del 2019 y dicen, hombre, pues yo no tengo derecho. Sí tienes derecho porque laboraste más de 60 días durante el año 2019. Entonces, esas personas, aun cuando ya no laboran para la empresa, pues sí están en el listado de personas agraciadas con este reparto de utilidades. Entonces, es bien importante porque si el trabajador, a pesar de este anuncio y del conocimiento que debiera de tener y que está en ley, pues llega el 30 de mayo, no lo solicita, la autoridad va a tener guardado ese recurso por un año. A la vuelta de mayo del 2021, si los trabajadores no se presentaron a recuperar esa lana, esa bolsa, Andrés, de todo lo que no se repartió, no se queda a favor de la empresa. Ese dinero se suma al del año siguiente y se forma una gran bolsa. Remanentes no distribuidos, aquí están, forman parte de la PTU de este año y toda esa bolsa se vuelve a repartir a los trabajadores y así sucesivamente. Es decir, el dinero nunca podrá regresar al patrón. Siempre se tiene que entregar al trabajador que corresponde y si no se presentó en un término de un año, se recoge ese dinero y se vuelve a repartir al año siguiente. Y prescribe, por ejemplo, para un trabajador que, como ahorita señalabas, que trabajó de enero, vamos a ponerle noviembre de 2019, pues ya está en otras actividades, se vio afectado tal vez por lo de la pandemia. ¿Tiene algún plazo? Entonces, ese año al que tú señalas, o cuál es la posición del trabajador? Sí, o sea, es un año a partir de que se distribuyó el reparto de utilidades. Entonces, por eso es bien importante que el trabajador ocurra a la empresa, porque la empresa pues no te va a andar buscando. Es decir, no es obligación de la empresa andarle tocando la puerta, llamándole, enviándole correos al trabajador. Trabajador o ex trabajador, él debe saber cuáles son sus derechos. Entonces, la empresa, pues imagínate, no va a andarlos buscando, a lo mejor se cambiaron de ciudad, de país, y pues no es obligación de la compañía. La obligación es incorporarlos en el proyecto de distribución de reparto, que este proyecto, Andrés, se divide en dos. El reparto de utilidades, porque dicen, oye, es que pues va a ser injusto el pago. No, desde la persona que es de limpieza hasta de los puestos más altos de supervisores y demás, bueno, pues el 50% del reparto se va en base a días trabajados y el otro 50% se va en función del salario. Entonces, esto vuelve un poquito más social, un poquito más justo la distribución de ese reparto de utilidades. Hay que recordar también, Andrés, que los directores, administradores, gerentes generales de las empresas no deben de participar en las utilidades. Oye, padrón, pero pues si yo como director, pues no manches, yo también estuve ahí dentro de la empresa. Ah, ¿sabes qué, Luis Alberto? Ya me fijé en el acta del Seguro Social, yo no aparezco como director, aparezco como ayudante general. Y en el timbrado de la nómina también. Y viene el gerente y el gerente también. Oye, sí es cierto, Luis Alberto, fíjate, la empresa pensó en todo. O sea, no aparecemos como directores, entonces inclúyenos en el proyecto de reparto de utilidades. Tachita, cuando venga la Secretaría del Trabajo, pues a todas luces
no importa el título que tengas, lo que importa es las acciones o las funciones que estás desempeñando. Si tú estás desempeñando funciones de dirección, de administración, de gerencia, independientemente que tú tengas un título que aparentemente te dé un derecho a repartir utilidades, eso es incorrecto, esos pagos a esas personas. Lo mejor es quítalos. A esas personas muy probablemente tienen otra manera de premiarlos o de bonificarles la empresa. Tampoco participan los trabajadores domésticos, porque podrá haber allí alguien de la audiencia que dicen, oye, pues yo trabajaba para una casa, ¿verdad? Como personas de la limpieza, en una casa habitación, y pues yo soy trabajador, y el patrón tiene negocios, y me tiene que pagar PTU porque tú, Luis Alberto, lo dijiste. No, la Ley Federal del Trabajo excluye, cuando menos hasta estas fechas, a los trabajadores del reparto de utilidades. Hay que recordar que ya está por ahí en camino el derecho de que los domésticos o los empleados domésticos tengan derecho al seguro social, pero eso es una cuerda por separado. En materia de PTU están excluidos. El pagador, no está obligado a repartirle a los trabajadores domésticos. También aquellos trabajadores que laboraron menos de 60 días durante el año, pues no tienen derecho al reparto de utilidades. Pues muy interesante, Luis Alberto Padrón, todo este tema, sobre todo pues oportuno para esta época del año, pues como siempre muy agradecidos porque creo que hay una información muy importante para todos los contribuyentes, las personas físicas, para los empleados, para los patrones específicamente, y creo que has puesto muy claras las cartas sobre la mesa y cuáles son las responsabilidades de cada quien.